Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Por aquí les saluda Gloria Paredes de su canal Vivir Tejiendo. Gracias por acompañarme y por todo el cariño en sus comentarios de cada día en cada uno de mis videos. El día de hoy compartiré con ustedes el paso a paso de este bonito y súper fácil cuello bufanda realizado en la técnica de 2 agujas o palitos y tejido todo en punto de revés con un pasador como el que pueden ver allí, que hace el efecto de recogido. Para tejerlo hemos utilizado aproximadamente 100 gramos de lana indicada para las agujas del número 7 o de 7 milímetros de grosor y ese mismo número de agujas. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, mis tejiartistas, quiero mostrarles el día de hoy cómo tejer un cuello bufanda súper fácil. Pero tan facilito que es solamente a base de un rectángulo, como pueden ver aquí. Ahora les voy a dar las medidas en centímetros, pero quiero que vean que es súper sencillito. Yo ya lo tengo tejido, pero les voy a mostrar cómo es que van a tejer ustedes desde un inicio, ¿sí? Estoy usando aquí aproximadamente 100 gramos de lana y como pueden ver son 2 lanas. Esta indicada para las agujas de 5 milímetros de grosor y la más delgadita indicada para las agujas de 2 milímetros de grosor. Por eso es que voy a trabajar con agujas de 7 milímetros, ¿sí? Pero si ustedes tienen una lana de 7 milímetros o de 8 milímetros, pueden trabajar con una sola lana, ¿sí? Lo que yo estoy tratando aquí es de alcanzar el grosor para mis agujas de 7 milímetros. Otra cosa importante es que si les gusta esta lanita con este leve brillo, pues deben de pedirla como lana o estambre con hebra de lurex. Así es como se llama esta hebrita que brilla como si fuera plata, se llama hebra de lurex. Bien, ¿qué vamos a hacer? Van a montar ustedes 27 puntos sobre sus agujas, ¿sí? Recuerden que si no sabes montar los puntos, puedes ver en nuestro canal el video donde te mostramos 4 formas diferentes de montar los puntos y van a montar 27 puntos. Teniendo así ya sus 27 puntos en sus agujas, imaginemos que recién hemos montado los puntos y aún no hemos tejido. Vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer todas las carreras en punto revés, ¿sí? También puede ser en punto derecho, o en punto revés o en punto derecho. En este caso, yo quiero tejer en punto revés, ya que el punto bobo, musgo o Santa Clara se obtiene cuando tejemos todas las carreras en punto derecho o todas las carreras en punto revés. Entonces, como varias chicas me comentaron en Instagram que les parece más fácil tejer todo en punto de revés, entonces esta vez yo estoy tejiendo en punto de revés. Pero repito, también se puede tejer todo en punto derecho. Y miren, es así de sencillo. Introduzco la aguja, envuelvo la lana de arriba a abajo y retiro el punto. Introduzco la aguja hacia arriba, envuelvo de arriba hacia abajo y retiro el punto. Si aún no sabes tejer punto revés o punto derecho, también tenemos un curso básico en la técnica de 2 agujas, así como en la técnica de crochet, con el cual tú puedes aprender a tejer esta puntada, que es una de las puntadas básicas, ¿sí? Entonces vamos a tejer así, todo en punto revés, todos los puntos de todas las carreras, ¿sí? Así, hasta que tengamos la siguiente medida. Miren, yo aquí termino, ¿sí? Y empiezo la siguiente carrera también en punto revés, así. Todas las carreras, como ya dije, y todos los puntos en punto de revés, así, hasta tener el largo y las medidas que les daré a continuación. Bien, voy a darles la medida en centímetros de estos 27 puntos en aguja de 7 milímetros con lana indicada para aguja de 7 milímetros. Y estos 27 puntos miden 21 centímetros de ancho. Y vamos a tejer hasta tener 62 centímetros. Ahí vamos a aclarar la imagen. Ahí está. Todo el largo de nuestra bufandita debe ser 62 centímetros, ¿sí? Todo en punto de revés. Una vez que ya hemos tejido estos 62 o 60, también puede ser centímetros de largo, lo que vamos a hacer es rematar los puntos y lo vamos a hacer también
en punto revés, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a tomar dos puntos juntos y los tejemos en punto revés. Y el punto que queda en la aguja derecha lo volvemos a poner en la aguja izquierda y lo tomamos junto al otro punto que sigue y lo tejemos junto en punto revés. Nuevamente este punto regresa a la aguja izquierda y lo tomamos junto al otro en punto revés. Y así vamos a continuar tejiendo los puntos de dos en dos en punto revés hasta llegar al último punto, ¿sí? Y bien, miren, entonces tejiendo así de dos en dos en punto revés, estamos terminando hasta el último punto. Ahí está. Luego vamos a cortar la lanita dejándola de unos 25 o 30 centímetros para poder coser con ella nuestra bufandita, ¿sí? Bien. Una vez que ya hemos terminado así, miren, tenemos el rectángulo ya de las medidas que yo les di. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a superponer uno de los lados, ¿sí? Ahí como tú prefieras, si quieres este lado sobre, más o menos un ancho de 2 dedos, voy a subir un poquito, unos 2 dedos que equivale a unos 3 centímetros es lo que vamos a superponer, así, ¿sí? Y vamos a dar con esta lanita unas puntaditas aquí para que nuestra bufandita no se mueva, porque ahí va a ir con botones, pero los botones van a ser solo un adorno, ¿sí? Entonces miren, así de un rectángulo tan facilito de tejer, ya sea todo en punto derecho o en punto revés, vamos a hacer una bufanda muy bonita. Entonces vamos a poner esto así y como ya les dije, vamos a dejar una partecita debajo como de unos 3 centímetros y vamos a ubicarnos aquí para coser allí, ¿sí? Con la misma lanita que hemos ido dejando y vamos a dar unas puntadas pequeñas y nos vamos guiando por la misma línea de la carrera, ¿sí? Para que no nos vaya quedando chueco, sino más bien derechito, así. Yo voy a ajustar esta lanita que está más larga, ahí está. Y miren, voy acomodando de acuerdo a la línea, ¿sí? La puntada muy pequeñita por debajo, sí puede ser un poco larguita la puntada, ¿sí? A ver, déjenme que acomodo esta lanita, así, listo. Ya está para poder coser bien. Y allí vamos llevando la puntada que va encima es pequeña y la de abajo un poquito más grande, ¿sí? Y jalamos nuestra lanita para continuar con la costura. Tampoco vamos a templar demasiado porque no queremos que allí se note fruncido, ¿sí? Entonces vamos cosiendo así, de esta manera. Miren cómo voy llevándolo, llevando esta parte del tejido por la línea de la carrera, ¿sí? Ahí está. Vamos a llevar esto hasta la misma esquinita para que nos quede muy bonito y prolijo nuestro tejido. Entonces una vez que ya estamos aquí, vamos a asegurar así por fuera una vez y otra vez salimos por aquí adentro. Ahí está. Aquí vamos a asegurar pasando así como siempre lo hacemos y luego vamos a perder entre el tejido esta costurita, ¿sí? Yendo por aquí y luego por aquí, así. Cortamos la hebra, ¿sí? Y con esta hebrita que nos está quedando por aquí del lado de adentro, vamos a asegurar también nuestro tejido y de pasada vamos a ocultar la hebra para que todo nos quede muy limpiecito, ¿sí? Porque esto no puede quedar así, entonces lo vamos a llevar aquí a la esquinita donde corresponde. Ahí lo aseguramos, ¿sí? Y perdemos la lanita entre la costura, perdón, entre el tejido. Yo sigo con el tema de la costura. Ahí está. Cortamos, entonces por dentro queda muy limpiecito y por aquí también vamos a dar una puntadita con nuestra agujita para que no
no se nos vaya a mover, ¿sí? Entonces vamos a hacer así, aseguramos. Y perdemos entre el tejido. Listo. Cortamos. ¿Por qué hemos superpuesto aquí? Esto es algo importante. Hemos podido coser uniendo un lado con el otro y nada más, pero hemos superpuesto porque necesitábamos este ancho como de 3 centímetros que quede bastante consistente. Es aquí donde van a ir nuestros botoncitos y por los lados de este ancho, es decir, por aquí y por aquí, va a pasar el cordoncito que ya van a ver cómo va a recoger nuestra bufandita. Entonces por eso es importante que esta parte quede gruesita, ¿sí? Vamos por los botones para ponerlos. Bien, miren, yo pienso poner estos botoncitos, uno que es bastante grande y dos pequeños a manera de adorno, ¿sí? Entonces los voy a coser simple y sencillamente como se cose un botón en esta parte del cruce del tejido, ¿sí? Donde está bastante gruesito. Entonces voy a pasar por aquí y voy a coser mis 3 botoncitos. Bien, miren, cosí los botoncitos aquí y ahora simple y sencillamente con un cordoncito hecho a base de cadenitas con un ganchillo o también retorciendo la lana, logramos un cordoncito que voy a pasar por esta parte de aquí, por la parte ancha, por la parte del doblez, ¿sí? Aquí tenemos el doblez. Entonces, ¿cómo voy a hacer? De la siguiente manera. Miren, voy a empezar por la parte de abajo y voy a pasar casi a la distancia de 1 centímetro, entrando y saliendo en la misma carrera del tejido, ¿sí? Para que todo quede muy derechito. Esta es la versión a 2 agujas de una bufandita con pasador que les gustó mucho, de un cuello bufanda, que ya está en la versión de crochet, como les digo. Entonces, si quieren verlo a crochet, las expertas en crochet, ya está el video en nuestro canal. Bien, así vamos a dar la vuelta y vamos a pasar por aquí, ¿sí? Y vamos jalando también el cordoncito y vamos siempre por un solo caminito de la carrera, ¿sí? Así. Procurando tener siempre la misma distancia, que es casi de 1 centímetro, como pueden ver allí. Y vamos siempre por la misma carrera. O hilera, como tú lo llames, corrida, como sea que la llames. Y ya está. Listo, vamos a retirar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es acomodar nuestra hebrita o nuestro pasador de manera que quede parejito para ambos lados, ¿sí? Entonces vamos a correr un poquito de aquí y así lo vamos a ir acomodando. Voy a cortar acá estas hebritas y miren, tiene que quedarnos parejo de este lado. Ahora, el efecto que va a tener nuestra bufandita o nuestro cuello bufanda es el siguiente: al tirar de la cuerdita se va a recoger aquí, ¿sí? Aquí podemos hacer un lacito o simplemente dejarlo suelto o con un nudito. Entonces aquí no se ve muy bien el modelo, pero vamos a probarlo en el maniquí para que ustedes vean cómo luce. Y listo, miren, así es como luce nuestro cuello bufanda, realizado súper fácil, tan solo de un rectángulo en la técnica de 2 agujas. Todo en punto bobo o musgo, tejiendo todas las carreras en punto de revés. Y mira, también puedes usarla de lado. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejer este cuello bufanda que está súper fácil, y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios las bendiga, mis queridas tejeartistas.